Capítulo 1 tiene que ver con Ucrania y aunque hay una noticia que les mencionaba en el titular sobre la entrega de aviones de combate a las fuerzas ucranianas, lo más furioso en términos de actividad en la guerra sigue ocurriendo increíblemente después de meses de batalla allí en Bakhmut, en el sureste ucraniano. En este domingo de resurrección, rusos y ucranianos celebraron la Pascua ortodoxa. Pero esta festividad no fue suficiente para detener la batalla en Bakhmut. El mando militar ruso informó de que los mercenarios del grupo Wagner consiguieron progresos en esta ciudad del Donbass, donde desde agosto del año pasado se libran encarnizados combates. Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, el número de víctimas mortales del bombardeo ruso contra la ciudad de Sloviansk ha ascendido a 13, según los servicios de emergencia de Ucrania. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo una reunión con el ministro de Defensa de China, Li Shangfu, un encuentro diplomático que ocurre 2 días después de la visita a Pekín de la ministra de Asuntos Exteriores de Alemania. Esta urgió al gigante asiático a pedirle a Moscú que parara la guerra, argumentando que no hay otra nación con más influencia sobre Rusia que China. China se ha negado a criticar las acciones militares rusas en Ucrania, pero en esta reunión ha aclarado que no ayudaría a Rusia con armas. Y quiero compartir con ustedes algunos datos que son parte de los documentos clasificados que llevaron a nivel del mundo a conocer algunas intimidades de lo que está pasando en la guerra en Ucrania. Y aquí están los datos sobre las bajas. Esto es a nivel militar. Esto no incluye la cantidad de civiles y el número pasa cuando se suma todo. Más de 350.000. Ya conversaremos más del asunto. Por ahora me voy rumbo al lugar donde está nuestro invitado para decirle bienvenido, el coronel Manuel Supervielle, retirado del ejército estadounidense, fundador de Veritas Assurance Partners. Me acompaña. Mi agradecimiento. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. No, con mucho gusto. Coronel, ¿qué tanta importancia tiene desde su punto de vista? Estamos hablando no de un par de aviones como ocurrió hace una semana o 10 días, estamos hablando de más de una docena de MiG-29 que Eslovaquia le entrega a Ucrania. Muchas de las promesas se están transformando en realidad y esto sí puede ser un elemento de ayuda bastante sólido, ¿no? Sí, sin duda, siempre es bueno cuando un país en particular toma el primer paso para entregar una nueva arma. Esta arma en particular les beneficia a los ucranianos inmediatamente porque ya ellos saben cómo volar y mantener y equipar este tipo de aeronave, ¿no? Mientras que los F-16 de Estados Unidos y otros de OTAN serían muchos meses antes que ellos lo pudieran utilizar en el campo de batalla. Así que esto tiene la importancia de que ya están inmediatamente disponibles para asistir en el combate. Cuando hablamos de armamento, sigue el capítulo este de algo que se ha conversado a lo largo de las últimas semanas, sobre todo en términos de problemas de abastecimiento de los dos lados. Del lado ruso tienen un problema de logística enorme, del lado ucraniano un consumo de municiones tal vez pocas veces visto cuando se habla de comparaciones con otras guerras. No sé, usted me ayuda con eso. Bueno, sí, tienes razón y yo creo que sí, pero claro que al momento las guerras de hoy en día, esta guerra en particular, le están llegando un montón de municiones a los ucranianos y los rusos ya esencialmente han desgastado mucho lo de ellos y por eso es que ciertos misiles y drones tienen que pedírselos y comprárselos de Irán o de Corea del Norte. Y esta noticia de que los chinos han dicho que no van por el momento venderle o ofrecerle armamentos directamente a Rusia, primero que nada, nunca vamos a saber si en realidad es así o no, porque siempre pueden hacer algo escondido. Pero aunque no fuera totalmente, el hecho de que no le van a proveer armas de una forma grande, yo creo que es importante que eso, en términos de lo que va a ocurrir, yo creo que eso también es importante porque se quedan cortos los rusos. El tema de los pronósticos es, por supuesto, extraordinariamente difícil. Estuve escuchando este fin de semana a algunos analistas diciendo
que no ven una alternativa realista para que esta guerra termine este año, que así como ya estamos adentrados en el segundo año, consideran muy realista que se hable del segundo triste cumpleaños de este episodio desatado por la invasión rusa y quién sabe si más tiempo todavía. ¿Qué piensa usted? Vamos a decir, si no hay varias condiciones, si Putin sigue en el poder, porque eso no es nada garantizado, y por esa razón y que no venga otra guerra, por ejemplo, una guerra de China contra Taiwán, en otras palabras, si no hay un incidente o algún tipo de actividad a un nivel enorme de mucha importancia globalmente y Putin sigue en el poder, entonces yo también creo que esto va a durar por lo menos el resto de este año, porque las guerras terminan cuando uno gana totalmente contra el otro y el otro se da por vencido. En este caso no va a ocurrir, no creo. O si no, la otra ocasión es cuando ya las dos partes se desgastan y se desgastan a un punto en que no consideran que pueden conseguir ningún tipo de ventaja que vale la pena del desgaste. Y en este caso todavía, nada más que después de 1 año y 2 meses, parece que los dos lados siguen que quieren pelear. Comparto algunos datos que surgen de estos documentos que fueron filtrados increíblemente a través de un jovencito de 21 años que ahora se enfrenta, quién sabe si no va a pasar más tiempo preso de lo que lleva vivo, y habla de, por ejemplo, las bajas rusas. Y la sitúan entre 35.000 y 43.000 muertos y entre 154.000 y 180.000 heridos. Y también habla de las bajas ucranianas y habla de 15.500 a 17.500 muertos y de 109.000 a 113.500 heridos. Incluso cuando hablan de estos márgenes es porque es imposible establecer números exactos. Pero cuando hablamos de documentos tan clasificados, parece que han pasado por unos cuantos tamices ya que han sido, vamos a decir, analizados en múltiples ocasiones para tratar de poner estos parámetros, estas cifras. ¿Qué sensación le da a usted cuando ve esos números? Bueno, mira, el primero, que no creo que se vea tan claramente, pero yo creo que cuando uno hace el porcentaje de los muertos ucranianos y los heridos ucranianos, comparado a los rusos muertos y los rusos heridos, el porcentaje de muertos es mucho más alto de los rusos. Y eso implica que el tratamiento y la preparación médica en el campo de batalla, que es donde se tiene que ofrecer ese tipo de protección, está pero mucho mejor por parte de los ucranianos, que yo creo que se puede dar por 2 razones, porque están más cerca de la batalla y no tienen que evacuar los rusos a larga distancia, pero también yo creo que la OTAN le ha estado proveyendo entrenamiento y equipos y material necesario para ese tipo de salvar la vida, porque se fijan en los números que eso muestra eso. Y segundo, de que los rusos están tirando ahí la gente contra estas fuerzas ucranianas de una manera que le está costando muchísimo en términos de heridos y muertos, y no sé cuánto más tiempo pueden seguir esto los rusos, porque acuérdense que muchos de ellos evitaron la conscripción, se fueron del país, así que yo creo que la situación para los rusos está mucho más grave que para los ucranianos. El coronel Supervielle menciona un tema interesantísimo, ahora muy rapidito ahí, le puedo errar, pero tal vez por poco. Por cada muerto ruso hay 4 heridos. Por cada muerto ucraniano hay 7 heridos y medio. Es decir, es casi el doble la proporción, si se puede decir de esa forma, hablando de cosas tan terribles, favorable a la manera en que se hacen las cosas del lado ucraniano. No, eso es lo que digo, que esa estadística de los ucranianos se parece mucho a las estadísticas de los americanos en combate. Y eso yo creo que se debe al hecho de que los americanos y las fuerzas de OTAN están ayudando a los ucranianos no solamente al combate, pero también a la parte del tratamiento médico. Y eso obviamente que también
permite que las fuerzas ucranianas se pueden mantener a un nivel más alto que las rusas en términos de porcentaje, aunque los rusos tengan mucha más gente. Si me permite, quiero pasar a otro tema que tiene que ver con Estados Unidos y con China. Usted es un experto en seguridad en distintos niveles, en lo interno, en lo externo. Y hace como 3 o 4 meses mostramos aquí en el programa el resultado de un estudio que establecía que los chinos, básicamente, como quien dice, exportaban clandestinamente estaciones policiales para, sobre todo, hostigar a disidentes, para tratar de convencer gente para que volviera a China, diferentes niveles. Y en las últimas horas, autoridades estadounidenses han comenzado a capturar, por ejemplo, a algunas personas chinas en Nueva York, y en la práctica, como dicen, tenían el equivalente a una mini estación policial, o sea, un nivel de actividad, por supuesto, inaceptable en términos de nuestra seguridad, pero que habla de qué tan largos y en algunos casos qué tan finos pueden ser los tentáculos chinos, ¿verdad? Esto no es nada nuevo, puede ser que esté saliendo a la luz en este momento, pero los chinos ya, esto es parte de su modus operandi desde siempre, porque ellos les conviene enviar a sus ciudadanos al exterior para aprender, para ir a las universidades, para trabajar en diferentes empresas extranjeras, etcétera, pero al mismo tiempo tienen que mantener el control, porque al fin del día, aunque sean ciudadanos, están actuando de facto como agentes del gobierno chino. Ahora, el detalle de cómo es que estas estaciones policiales, o como se les quiera decir, no es tanto de que existen. Eso nosotros todos los países tienen embajada en todos los otros países. La cuestión es si los van simplemente a hablarles y darle como un poco de no sé, amenazas, o si actualmente les hacen algo físicamente o lo amenazan la familia. En otras palabras, que al fin del día hay que saber qué es lo que están haciendo en una forma detallada, porque simplemente tener agentes que le hablen a sus propios ciudadanos, eso per se no es ilegal. Ahora, si empiezan a amenazar, claro, eso es otra cosa. Claro, claro. Coronel, un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Encantado. Allí está el coronel Manuel Supervielle, retirado del ejército estadounidense, hablándonos de temas vinculados a Ucrania y China. Y regreso a Ucrania para cerrar el segmento, para llevarlos a algo que se mencionó al principio en cuanto a la celebración de la Pascua ortodoxa. Y esto fue algo práctico y positivo que ocurrió en ese marco. Bandera blanca por la Pascua ortodoxa. Con motivo de la festividad religiosa que une a gran parte de rusos y ucranianos este domingo, ambos bandos del conflicto llevaron a cabo un intercambio de prisioneros. Del lado ruso, un número indeterminado de presos fue entregado por las fuerzas de Kiev, mientras que 130 ucranianos volvieron a casa. Entre ellos no solo militares, sino guardias fronterizos, marineros o miembros de la Guardia Nacional. Camaradas prisioneros de guerra, hoy recibí órdenes de mi comandancia de transferirlos al lado ucraniano para la Pascua, para que puedan regresar con sus familias, esposas, madres e hijos. Espero que no vuelvan a caer en nuestras manos. Mientras la batalla continúa en el frente este, en la estratégica región del Donbass, las autoridades gubernamentales pidieron que los servicios religiosos por la Pascua se hicieran en línea. Pero en una localidad a 20 kilómetros de los combates, el capellán local desafió las advertencias y ofreció una misa que congregó a militares y a civiles por igual. Orar o decir cualquier buena palabra puede influir en el hecho de que definitivamente obtendremos nuestra victoria. Eso es inevitable. En la urbe de Lukashivka, a poco más de 100 kilómetros de Kiev, decenas de feligreses se congregaron en torno a la iglesia dañada por las tropas del Kremlin y que, según los habitantes, sirvió durante semanas como depósito de municiones. Todo se quemó, pero no importa. Lo más importante es que la iglesia todavía está aquí. La iglesia representa las almas humanas. Las personas que vienen aquí son las que realmente crean la iglesia misma. Rusos y ucranianos festejaron su día grande de la Pascua mientras la guerra no da tregua a portas de cumplirse su 14º mes.
Al volver de esta Ucrania, rumbo a 2 estados de nuestro país, rumbo a Kentucky, rumbo a Alabama, tristemente, otra vez, tenemos que reportar tiroteos en los que muere gente que no estaba en ninguna guerra, aunque esto a veces lo parezca.